Hola dudes, yo soy Lane. La última serie que hice en el canal fue narrando el manga completo de Uzumaki, una obra muy perturbadora de Junji Ito que nos cuenta los extraños sucesos en el pueblo de Kuroshio, los cuales tienen que ver con la figura de la espiral. Tras ver el final, es normal que muchos hayan quedado confundidos o con ganas de una explicación más completa. Les advierto que esto es una interpretación personal. Sobra decir que habrá spoilers de absolutamente todo, pues voy a tocar un montón de puntos de la historia. La maldición de la espiral es el fenómeno que vemos ocurriendo en el pueblo de Kuroshio. Se le llama maldición simplemente por decirle de alguna forma, ya que no se sabe realmente lo que es. Un fenómeno alienígena, paranormal, algo de otra dimensión, algo que viene de una civilización antigua, nadie lo sabe. El término maldición es la forma que tiene la gente del pueblo de entenderlo, sobre todo Shuichi y Kairi, nuestros dos protagonistas. Al principio podría parecer que la supuesta maldición de la espiral es aleatoria, pues afecta a las personas de maneras muy diferentes. Este mismo fenómeno provocará que a una persona le ocurra algo terrible y a otra persona le pase otra cosa completamente distinta pero igualmente aterradora. Sin embargo, hay ciertas características que se repiten entre un caso y otro, dejando entrever que todo esto no es tan aleatorio. Analicemos cuáles son. Lo más obvio es que todo lo que ocurre en este pueblo, todas las cosas perturbadoras, tienen que ver de una u otra forma con espirales. Formas de espirales creadas por humo, tornados, remolinos en el agua. La segunda característica que encontramos es que todo ocurre dentro del pueblo de Kuroshio. Aquellos nacidos aquí son afectados por la maldición, incluso si salen del pueblo, pues recordemos que cuando las personas mueren y son cremadas, se forman espirales con el humo de la cremación. En un capítulo, una amiga de Kairi dice que este fenómeno extraño ocurre aunque la persona haya sido cremada afuera del pueblo. La otra característica que tiene la maldición es que las espirales afectan de forma personal a cada víctima, y este es un punto en el que quiero enfocarme. La maldición de la espiral no es como la tos, que tiene ciertos síntomas que podemos reconocer y tratar hasta cierto punto. La maldición más bien afecta en ciertas circunstancias. La primera es cuando la maldición cae en los de mente débil, por llamarlos de alguna forma. Si analizamos las historias, notamos que muchos de los que caen en los efectos de este mal son personas que no es que lo pidieran, pero tampoco luchan por evitarlo. Mucha gente no se da cuenta de que al dejarse llevar por ciertos sentimientos y emociones, lo que hacen es que la maldición de la espiral crezca en ellos. Algunos ejemplos son el padre de Shuichi, cuando este se obsesiona por la figura de las espirales y comienza a coleccionar objetos que la tengan, llegando a contorsionar partes de su cuerpo, siendo esto al final lo que provoca su muerte al doblarse dentro de una bañera circular. Otro ejemplo es Asami, una amiga de Kairi. Esta chica se obsesiona con Shuichi cuando el chico no se enamora de ella. Debido a esto, aparece una espiral en su frente. Esta espiral crece conforme la obsesión de Asami por Shuichi aumenta. Ella no soporta que Shuichi la rechace cuando todos los demás hombres se habían enamorado de ella. La espiral, conociendo los sentimientos de la chica, hace que ésta se convierta en un vórtex que devora gente. Una forma en la que aquello de la come hombres se vuelve literal. La espiral afecta a la gente dependiendo del sentimiento que los esté controlando, llevándolos a la locura. En el capítulo Medusa, una amiga de Kairi, llamada Sekino, se obsesiona con la idea de querer llamar la atención de los demás. Quiere ser notada. Debido a esto, la espiral provoca que su cabello cree ondulaciones con las que hipnotiza a la gente y provoca que ellos vayan a donde va la chica. Sin embargo, su cabello se alimenta de la energía de Sekino para crecer y mantener su poder. Esto lleva a que su cabello absorba toda su energía vital y termine falleciendo de fatiga. La espiral no solo afecta a sentimientos de obsesión o vanidad, sino que puede alimentarse incluso del miedo mismo. La madre de Shuichi desarrolla una fobia a las espirales tras la muerte de su esposo, todo lo contrario a su difunto marido que amaba coleccionar espirales. La maldición crea alucinaciones en la mujer, cosas como ver el rostro de su difunto esposo en un 100 pies o en el tanque de suero del hospital. Esto provoca que al final, la mujer termine haciendo una locura que la incapacita, y más tarde, provoca su fallecimiento. El segundo grupo de personas que es afectado por la espiral son aquellos que no caen por sí mismos en la maldición, pero se ven afectados al relacionarse con alguien más. Kairi, por ejemplo, también adquiere ondulaciones en el cabello tras recibir la idea por parte de su amiga Sekino de querer llamar la atención.
A Kairi no le interesaba que otros la miraran, pero su amiga le metió eso en la cabeza e inconscientemente ocurrió. Otro ejemplo es en el capítulo de los caracoles. Aquí vemos cómo la maldición transforma a un chico, Katayama, en caracol, debido a su naturaleza tan lenta y de disfrutar los días lluviosos. Otro chico que le hacía bullying, Tsumura, termina convirtiéndose en caracol también debido al maltrato que le hacía a Katayama. El odio hizo que la espiral se alimentara. Lo mismo ocurrió cuando el profesor de la clase de los chicos manifestó odio al destruir los huevos de caracol que encontró, diciendo que eso era antinatural y que no podía dejar que criaturas así se reprodujeran. ¿Y qué ocurrió días después? El profesor entró al salón con este aspecto. Un último ejemplo muy al principio de la historia es el papá de Kairi, el cual, al ver la obsesión del padre de Shuichi por las espirales, tomó este concepto para su trabajo de alfarería, creando vasijas muy extrañas con el barro del lago Libélula. La influencia de la espiral puede contagiarse entre la gente tan solo con una idea. En una parte del manga, el padre de Kairi hasta menciona que el papá de Shuichi fue la gran inspiración para su trabajo. Lo llamaba el arte de la espiral. La tercera circunstancia en la que la espiral actúa es muy interesante porque las víctimas no se tratan de personas, sino de objetos, lugares y la naturaleza misma. La razón de que la maldición de la espiral sea tan extraña y peligrosa es porque no es algo que simplemente afecte a la gente, sino que altera la realidad y hasta las leyes físicas. Un ejemplo de lugares que fueron poseídos por la maldición es el Faro Negro, el cual estaba fuera de funcionamiento y ni tan siquiera contaba con recursos para encenderse. Pero por la maldición, el faro comenzó a emitir una luz muy intensa que podía envolver a quien estuviera en la mira. A lo lejos, esta luz no afecta a nadie, pero al acercarse, el calor emitido es suficiente para carbonizar personas. Como efecto colateral, este también deja figuras de espirales dibujadas en las paredes y escaleras del faro. Otro ejemplo de un objeto poseído es la bocina de Kuroshitsu, que indica a las 5 de la tarde. Cuando la maldición está en su estado más avanzado, esta bocina continúa funcionando incluso al perderse electricidad y comunicaciones en el pueblo. Ahora sonando no cuando dieran las 5, sino cuando alguien tratara de escapar del pueblo. Con lo referente a la naturaleza, vemos que la maldición es capaz de afectar a los mosquitos, convirtiéndolos en criaturas que transforman a las mujeres embarazadas en una especie de monstruos insectoides que chupan sangre al ser mitad mosquito también. Asimismo, vemos que se ve afectada el agua, la cual crea pequeños torbellinos, y de forma más extrema, los huracanes. La maldición parece atraer huracanes que son muy particulares, siendo tan pequeños que su ojo puede verse a simple vista, pero también siendo fenómenos que se concentran en Kuroshitsu debido a que son absorbidos por el lago Libélula. La maldición parece ir por etapas. Conforme más víctimas caen en esta, más fuerte se vuelve y cosas peores ocurren. Todos estos eventos los podemos apreciar a través de los ojos de los dos personajes principales, Shuichi y Kairi. Shuichi es un chico bastante perceptivo. Desde el principio se da cuenta de las cosas raras que hay en el pueblo. Esto en parte porque sale muy seguido del lugar para ir al colegio. No vemos lo que hay en la mente de Shuichi, pero habla mucho sobre la espiral. La espiral ejerce una especie de hipnosis en la gente que provoca que no le den mucha importancia o noten ciertas cosas que ocurren en etapas tempranas de la maldición. Esta hipnosis parece no afectar a Shuichi, pues él ve cosas que los demás no. El ambiente denso del pueblo, la anormalidad del océano, lo siniestro de las montañas de alrededor, y desde el principio presiente las cosas malas que van a ocurrir. A Kairi la conocemos mejor porque toda la historia ocurre desde su punto de vista, en ocasiones actuando como narradora y leyendo lo que pasa por su mente. Es interesante el personaje de Kairi porque la espiral hasta cierto punto parece tener una fijación con ella, probablemente por las múltiples veces que se salva de los peligros de la espiral. Incluso hay un capítulo en el que Kairi es perseguida por un huracán que se la quiere llevar. Por más que la maldición quiere tomarla, esta no lo permite hasta los momentos finales. Kairi es una chica muy tranquila. De hecho, recuerdo que en uno de mis videos de Uzumaki, alguien hizo referencia a que Kairi prácticamente no tiene personalidad. No estoy de acuerdo con eso. Ella tiene una personalidad más receptiva y discreta. No es una personalidad muy marcada como tendría algún personaje de una novela juvenil. No busca llamar la atención ni nada por el estilo. Es muy correcta y no se deja llevar por sentimientos arbitrarios. Por eso es que Kairi no cae en los efectos de la espiral. No se deja dominar por celos, obsesiones, angustias, ni cualquier otra cosa.
De hecho, vemos que las veces en las que la espiral le afecta a Kairi casi siempre es por terceros. Lo de las ondulaciones en su cabello fue por su amiga Sekino. Lo del zombie que la perseguía fue porque un chico se enamoró de ella. Su casi muerte en el faro fue porque estaba salvando a su hermano. La espiral siempre estuvo alrededor de ella, pero nunca fue parte de ella. Y también mencionar que en muchísimas ocasiones en las que estuvo en peligro por la espiral, esta fue salvada por su novio Shuichi. Como había dicho, la espiral va por etapas, primero afectando a algunas personas de forma individual, aumentando los casos de gente poseída por esta, hasta llegar a la destrucción total del pueblo. En estas etapas finales el poder de la espiral es tan fuerte que logra evitar que cualquier persona salga de aquí. Los caminos regresan a la gente al pueblo, el túnel se vuelve un agujero negro, el mar crea torbellinos que devoran a quienes navegan por él. También vemos que más y más gente se transforman en caracoles al moverse lentos. No se nos explica muy bien eso, pero podemos asumir que es igual que con los de mente más débil. Otro efecto es que la energía acumulada por la maldición es tanta que provoca que la gente pueda crear tornados al gritar o hacer movimientos bruscos, básicamente al mover el viento, sin mencionar que las comunicaciones no pueden entrar ni salir del pueblo. Cuando las cosas empeoran y la maldición aumenta de fuerza, Shuichi pareciera entrar en un estado de trance. Habla solo y dice cosas que parecen incoherentes, pero analizándolas, nos dan bastantes pistas sobre la naturaleza de la maldición. También vemos pistas del origen de la espiral, casas antiguas repartidas entre las estructuras más nuevas, un misterioso pergamino que aparece dentro de los cimientos de una de estas casas, mostrando un mapa antiguo de Kurosucho. Un mapa que tiene la figura de una espiral. Esto lo entenderemos en un momento. Shuichi, tras analizar y meditar, deduce la naturaleza de esta maldición. Lo que ocurre en el pueblo de Kurosucho es algo que ya había pasado antes. Es un evento que pasa cada ciertos años. No se nos especifica con exactitud cuántos. Podrían ser cientos, miles o cientos de miles. La espiral se mantiene inactiva hasta el momento en el que despierta, y es aquí donde comienzan las cosas perturbadoras. La culminación de esto es cuando el pueblo regresa a la forma que tenía originalmente, o sea, la de una espiral. Es lo que vemos en los últimos capítulos del manga cuando todas las casas son reconstruidas y adquieren la forma que tenían en el mapa antiguo, formando la espiral con el lago Libélula en el centro. Sí, aquel mapa no tenía una espiral dibujada solo porque sí, sino que mostraba cómo se había construido el lugar originalmente. También mencionar que estas casas antiguas son las únicas que no son destruidas por los tornados ni los huracanes. Esto porque estas casas son la base para que construyan aquella espiral. Quizás habrás notado que he mencionado el lago Libélula más de una vez. ¿Qué es este lugar y por qué tiene tanta importancia? El lago Libélula es el centro del pueblo, pero también es una entrada. Toda la energía de los espirales llega de una u otra forma aquí. Los huracanes son absorbidos por este, así como las cenizas de los fallecidos. En las fases finales de la maldición, la gente se entrelaza entre todos al abarrotarse dentro de las estructuras y van voluntariamente hacia el lago Libélula. Este sitio pierde el agua y deja ver las escaleras que permiten a todos bajar por ahí. Kairi y Shuichi llegan aquí, usan las escaleras y encuentran una ciudad hecha con espirales que emite luz propia. Al final, la maldición de la espiral no es más que un sistema que absorbe la energía de arriba. Las personas que cayeron ahí igualmente son absorbidas y como resultado parecen convertirse en piedra. ¿Con qué fin ocurre todo esto? Pues aquí es donde las cosas se ponen raras y tenemos que empezar a especular y crear teorías ya que no se nos dan muchas explicaciones, solo pequeñas pistas. Al final de la historia, Kairi y Shuichi bajan y al no poder volver, se toman de la mano, se abrazan y finalmente se dejan absorber por la espiral. En ese preciso momento, la maldición termina, pues una torre posicionada justo en la entrada del lago Libélula, bajo tierra, sube a la superficie y alcanza el pueblo de Kurosucho. Lo interesante aquí es que se nos dice que el tiempo se detuvo y que pronto todo volverá a reiniciarse. Habrá un nuevo Kurosucho, en el que ocurrirá todo una vez más, y así se repetirá de manera interminable. Interminable como la espiral. Lo que se nos dice es que la ciudad de las espirales pareciera estar de cierta forma inquieta. No sabemos quién construyó aquellas estructuras, no sabemos si fueron alienígenas o seres antiguos que estaban en la Tierra antes que los humanos. Este dato sigue siendo un misterio y tendremos que dejarlo así, pues aquellos seres ya no están.
Sin embargo, lo que no es un misterio es que aquella ciudad, aún sin sus constructores originales, tiene una especie de esencia propia que hace que siga operando, absorbiendo la energía de los de arriba. La ciudad, por alguna razón, quiere subir. La única forma de hacerlo, la única forma de alcanzar la superficie cada ciertos años, es mediante absorber la energía de los habitantes. Lo que deduzco es que cuando aquella estructura sube y completa la espiral, se mantiene ahí hasta que la energía absorbida se agota. Una vez que ocurre esto, la espiral se apaga, vuelve a bajar y espera a que vuelva a ser habitado ese sitio. Pero ¿cómo es que el pueblo volverá a tener habitantes? Esto también es bastante raro, pero debemos prestar atención a un último detalle, y es que cuando la torre sube, el tiempo se detiene. Ya habíamos visto cómo la maldición, estando tan avanzada, es capaz incluso de distorsionar el tiempo, haciendo que pasen años en tan solo unos momentos. Esto lo vemos cuando Kairi, Shuichi y Chie están en las zonas boscosas alrededor del pueblo y al volver momentos después, ya pasaron quién sabe cuántos años en el pueblo, pero para ellos fueron minutos. Esto me hace teorizar que para aquella espiral el tiempo es relativo, interminable. Puede avanzar, retroceder y detenerse cuando quiera. Yéndonos a un terreno más filosófico, la espiral es un camino sin inicio ni final, igual que la vida de la gente de ahí. Volverá a ocurrir aquella historia, tal vez un poco distinta, pero siempre hacia el mismo destino. Por eso es que la maldición termina cuando Kairi y Shuichi se abrazan y se dejan absorber por la espiral. Esta necesita la energía de estos últimos dos para lograr su objetivo y que todo pueda reiniciarse después. No sabría decir si todo ya estaba predispuesto a ocurrir, si se podría evitar algo o no, pero lo que sí es seguro es que aquella ciudad de espirales, sea lo que sea, es tan avanzada que logra ser una simulación de lo que es la vida, un ciclo sin fin. Es por eso que no hay registros históricos sobre lo ocurrido. Quizás la única evidencia es lo que pudieran quedar en las antiguas casas que logran sobrevivir. Y es que la espiral no se alimenta de la energía eléctrica o algo parecido, sino de las personas y su naturaleza, su envidia, obsesión, miedo, incluso el amor, como vimos con el chico zombie que persigue a Kairi. Lo que hace especial a esta obra de Junji Ito es que, más que ser una historia de terror cósmico o terror con fantasmas o monstruos, Uzumaki es una historia sobre la naturaleza humana, esas cosas que tenemos guardadas. Esas ideas, pensamientos y sentimientos que nos quedamos, que no suelen materializarse, así que no les damos mayor importancia. No queremos que la gente sepa nuestras envidias, odios u obsesiones. Pero en Uzumaki eso se ve potenciado. Crece cada vez más y se convierte en aquellos horrores y pesadillas que todos queremos que se mantengan en nuestra imaginación. Espero que te haya gustado el video. En mi canal puedes encontrar el manga de Uzumaki completo y narrado por mí. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Si quieres apoyar mi contenido, por favor compártelo con tus amigos y no olvides activar la campana de notificaciones. Puedes dejar un comentario, un like, tu suscripción, todo eso me ayuda.